Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice más saber por lo que aprendió de campesinos y pescadores, de vecinos, que por lo que le enseñaron los libros y los profesores. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hubo una época en que en la forma de éramos parte de la colonia española, y se decía que el mejor era el que tenía el título de marqués, de conde, de virrey, de capitán, de general, y esos eran otorgados por la corte de España. Después, cuando llegó la independencia, comenzamos a pensar, especialmente en el siglo XX, que el individuo que tenía un título universitario era el individuo que era mejor que el resto. Por supuesto, la posibilidad de tener títulos universitarios, especialmente de PhD, máster y todo, era fundamentalmente para los que más plata tenían, pero los que no tenían dinero podían conseguir becas y llegaban a ser becarios internacionales. Muchos se fueron a la Unión Soviética, a Cuba, los otros a Estados Unidos. Y eso ya les hacía sentir a ellos que tenían sangre real. Finalmente, llegó el siglo XX, muchos ecuatorianos, gracias a Rafael Correa, pudieron irse a sacar maestrías, PhDs y doctorados en las 100 mejores universidades del mundo, y eso fue una blasfemia. El tener PhD, el ser un máster y ser al mismo tiempo un rocoto, un morenazo, una mujer del barrio, la hija de la verdulera, eso era una bofetada. ¿Cómo podía permitirse que los títulos de PhD, de máster, estén en pellejitos más oscuros? Eso se convirtió en un descrédito. Pero con la pandemia, todos aquellos muchachos que se fueron a estudiar allá, regresaron, todos los que sacaron su PhD, su masterado, todos los que se han esmerado y han sacrificado años y años de su vida, hoy se ven ante la realidad de que son igual que cualquier venezolano que viene por la calle vendiendo cigarrillos y tratando de sobrevivir. Ellos también tienen PhD, ellos también tienen doctorado, ellos también son universitarios. Recordemos que el promedio de estudios en Ecuador es de más o menos entre 8 y 12 años de estudio que tiene la mayor parte de la población. En cambio, el promedio de estudios en Venezuela es de 14 años, o sea, quiere decir que casi todos los venezolanos por lo menos tienen 2 años de estudios universitarios. Bueno, esa es la situación en la que estamos viviendo y ahora nos ponemos a pensar qué es lo que nos ha traído la pandemia en este momento. Así que podemos empezar a hablar en este momento de una crisis política que se ha transformado en el fin de ciertos países y el fin de ciertos modelos de gobierno. A la cabeza de todos, lo vemos todos los días, vemos cómo se derrumba diariamente, piedra por piedra, cómo se desmorona. Es Estados Unidos. Con Donald Trump, que llegó a hacer creer que era Estados Unidos el mejor país del mundo. Y se vanagloriaba de decir que ese es el mejor país del mundo. Y su eslogan fue América primero y después América otra vez. Su concepto de la supremacía blanca como directora del concierto de los 50 estados norteamericanos, 51, se vino abajo cuando la pandemia ha golpeado a Estados Unidos como a ningún otro país del mundo.
hasta el día de hoy sigue a la cabeza del número de muertos y del número de contagiados sin tener la mayor población del mundo. Hay países como India y como China que tienen 4 veces más y sin embargo tienen menos crisis sanitaria que la que tiene Estados Unidos. Pero además de la tremenda crisis sanitaria, se ha venido un desempleo voraz. Para la India, donde toda la población es prácticamente una población informal. Para la China, donde la gran parte de la población es población registrada con seguridad laboral, con seguridad de trabajo. Esto no ha sido ni chicha ni limonada, le ha pasado, como dicen, una mancha más al tigre. Pero para Estados Unidos, esto sí es grave, porque un norteamericano ha sido un individuo que está acostumbrado a divertirse, a pasarla bien, a gozar de la mejor comida, del mejor camarón, del mejor café, de lo mejor del mundo. Y ahora, eso pasa por sus narices y no lo puede comprar. Está sentado muriéndose de hambre frente a la fuente, muriéndose de sed frente a la fuente. Dios mío, es una tortura en gran escala. Y sale a la calle y lo que nosotros vemos aquí, cuando salimos por la Mariscal, por el centro de Quito, que hay más locales cerrados y arrendándose que locales abiertos, es un shock que nos golpea, nos aturde. Pero Estados Unidos tiene una gran capacidad de respuesta. No en vano ha sido la potencia mundial, pues. Tiene en la innovación, en el talento, en el ambiente genial de su gente, la capacidad de resucitar. Sin embargo, aquel país que se ha autocalificado, y hasta el mundo lo reconocía, era el mejor país del mundo, se acaba. Ya vemos que los estudiantes que quieren ir a estudiar en Estados Unidos, para ciencias exactas, les tienen en la mira, porque lo que está pasando con los estudiantes chinos es una prueba. Los estudiantes chinos que estudiaban en Estados Unidos ahora han sido calificados de espías y se los ha ido a buscar inclusive a sacarlos de los consulados de China. Es decir, Estados Unidos dijo: no voy a recibir más estudiantes que vengan a aprender cómo copiar nuestras propiedades intelectuales y se las lleven a su país y después nos dejan en la calle y se llevan el altar, la manzana, la fiesta y la orquesta. Entonces ahora sí, lo que están recibiendo, antes no querían recibir, es estudiantes militares que vengan acá a hacer curso, porque utilizan las universidades, las escuelas militares para indoctrinar, haciendo creer que lo mejor del mundo es ser del bando de los norteamericanos y lo peor del mundo es ser del bando de los que no son norteamericanos, chinos, hindúes, chinos, iraquíes, iraníes, afganos y cualquiera que sea cubano, nicaragüense, venezolano. Esos son los malos. Los de acá somos los buenos. Así claramente ellos se clasifican. Hasta le llaman eso el círculo del mal o alguna cosa parecida. Entonces, ante nuestros ojos se derrumba el mejor país del mundo. No hay discusión de que Estados Unidos seguirá siendo un gran motor social de cambio en el planeta Tierra, pero ya no va a poder ser la única potencia mundial, la potencia hegemónica y el mejor país del mundo. Eso está decidido, definido y claro. ¿Y cómo eso le afecta a América Latina? Pues nosotros nos hemos sentido protegidos por Estados Unidos, guiados por Estados Unidos, encantados por Estados Unidos, mandamos a nuestros hijos a estudiar allá, nos encanta ir a pasar en Walt Disney, nos encanta ir a jugar en Las Vegas.
Pero ese mundo también se viene abajo, y se viene abajo el mundo de los países latinoamericanos. ¿Y qué países latinoamericanos son los que se derrumban junto con Estados Unidos? Pues los países que tenían gobiernos especialmente neoliberales radicales. Chile, pues era el primer país neoliberal espectacular. La prueba de que el neoliberalismo sí funcionaba en el mundo desde 1975, 74, en que le tumban a Salvador Allende, sube Pinochet, se instala el neoliberalismo y se demuestra al mundo que el neoliberalismo es el camino de salvación de todos los países en vías de desarrollo del mundo. Hoy eso se derrumba. Chile es ahora un centro de las protestas, la inconformidad social, y se cansó del neoliberalismo. El otro país que se derrumba, a no dudarlo, es Estados Unidos, perdón, los Estados Unidos mexicanos. Ya se ha derrumbado, se vio que se comenzó a derrumbar con Peña Nieto, se vio que comenzó a derrumbar con toda esta guerra del narcotráfico, y ahora prácticamente se le ha pedido a López Obrador que resucite a un muerto, porque México estaba en la última de las últimas. Igual que estaba Argentina, también con Macri, prácticamente murió ese país argentino neoliberal, y ahora cambia y se convierte en un país no neoliberal. Pero están en el drama Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, en tanto que Uruguay ha sabido sortear la situación y ha sabido combinar el neoliberalismo con el capitalismo moderado, con el socialismo moderado. Entonces ahora tienen un presidente que es capitalista moderado, y le sucede a un socialista moderado, que habían sido toda esta generación del siglo XXI, que fue Tabaré Vázquez y José Mujica. Bolivia, la crisis es insalvable, se derrumba como país, y lo que se viene es una hecatombe en Bolivia. Lo mismo pasa con Perú. Perú, el país que vivía el descontento más pasivo de América del Sur, es un país que vivía el descontento, pero con una resignación, y con una resignación hoy simplemente ya se cansó, y la situación se le ha complicado y se le viene abajo el mundo de la resignación. Se cae Vizcarra, se cae, y lo que se viene en Perú nadie lo puede prever, es imprevisible. En Colombia ya cae Uribe. Cuando ya cae Donald Trump y cae Uribe, Duque está en la cuerda floja. La situación se complica. En tanto, los países que han logrado resistir el temporal, Venezuela, Cuba, Nicaragua, operan como un día operaron las colonias británicas en Norteamérica. Primero se opusieron a Inglaterra. Inglaterra les intentó someter. Pidieron ayuda a Francia. Francia les ayudó y se independizaron. Lo mismo pasa con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se quieren independizar de Estados Unidos. Estados Unidos les hace un bloqueo, manda la represión. Piden ayuda a China y a Rusia, y hoy día China y Rusia les ayudan, y parece que van a salir de la crisis muy campantes. No pasa lo mismo con Ecuador. Ecuador es el país que era la colita de los países andinos junto con Bolivia, pero Bolivia tuvo un periodo extraordinario de 14 años de éxito económico. Ecuador tuvo 10 años de éxito económico, y prácticamente recién lleva meses en las que Aniñe Áñez y todos los radicales de Santa Cruz,
todos los retrógrados de Santa Cruz, los racistas de Santa Cruz, se tomaron el poder y ahora pues se hunde el barco boliviano. En Ecuador la situación no puede ser peor. La crisis ecuatoriana no es solamente una crisis económica. Tenemos dólar, no podemos devaluar la moneda, de paso devaluar los sueldos, de paso hacer productos más baratos y exportar productos más baratos. No podemos hacerlo. Tenemos dólar. Segundo, somos país petrolero. Se hundió el petróleo, ¿qué diablos pasa? Ahora nos toca pasar la economía petrolera a ser productores de la energía eléctrica más barata del mundo. Pues exportadores de energía eléctrica. Ya la energía eléctrica es ahora el segundo rubro de exportación gracias a Rafael Correa y las centrales hidroeléctricas que teníamos creadas por Jorge Glass, que está en la cárcel por haber hecho esas obras, que están salvando al país. Se derrumba la economía agrícola, la economía petrolera. Imagínense ustedes lo que está pasando con los exportadores de flores. Se exportan. En la sierra era el mejor negocio que había. No hay aviones. ¿Cómo exportamos las flores? No se puede mandar en barco flores. De todos y cadeados. Están quebrados. Estamos hablando de 6 meses. Cada plantación necesitaba 10 personas por hectárea. Si tenía usted 30 hectáreas, tenía 30 trabajadores, 300 trabajadores en la calle. ¿Cómo mantiene la plantación? ¿Cuánto le cuesta los químicos del agua? Se acabó. Imagínense los que producían esas gipsofilias que necesitan tener electricidad toda la noche para producir esa flor. ¿Cómo pagan la electricidad y a quién vendes? Se acabó la gipsofilia. Ese es el colapso que se está viviendo en Ecuador de la agricultura, para empezar por las flores. No se diga lo demás. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un colapso económico. Pero el más grave colapso, el colapso político. ¿Qué pasa con el colapso político? Simplemente no quieren aceptar que los correístas retornen al poder. Los declaran enemigo público número 1 a todo correísta y lo van a meter a la cárcel solo por decir su nombre para la candidatura. Ya ni siquiera necesita ser culpable de nada. Solo necesita presentarse de candidato a las próximas elecciones, que va a ir a la cárcel. A ese punto hemos llegado. Lo dice Juan Sebastián Roldán, el pitufito ese que ahora es secretario de Lenín Moreno. Pero, ¿cuál es la mayor tragedia de Ecuador? Es la desmoralización. Es un país completamente desmoralizado. No podemos confiar ya en nosotros mismos, porque un tipo pícaro, sinvergüenza, camuflado, llegó a ser presidente, se hizo pasar por aliado de Rafael Correa, por el mejor amigo, por el yunta, la mugre, el sucio. ¿Y en qué terminó? En el peor enemigo, en el perseguidor, en el traidor, en el mentiroso más contumaz. Ya no le podemos creer. Y no le creemos a él, y no le creemos a los de él, ni nos creemos a los amigos de él, no le creemos a nadie. ¿Por qué? Porque ya nos mintió. Éramos 4 millones de pendejos, de ingenuos, que votamos por él. Y nos dio una bofetadota, nos sacó los dientes de la traición. Y vemos todos los días la corrupción. Hoy ya hay asesinatos. Le matan a una israelita que ha recibido dinero de los Bucaram. Los Bucaram a su vez se aliaron con Lenín Moreno. Lenín Moreno a su vez se alió con el querido de la ministra de gobierno. Recibió el seguro social. Hizo del seguro social ecuatoriano su botín. ¿Qué lío es este? En eso nos encontramos y en eso pataleamos. Por eso estamos asistiendo al fin del Ecuador como país. Ahora, América Latina y todos los países que estamos en esta vorágine, en esta pendiente, con la pobreza, con la crisis, con la pandemia, no nos queda otra salida que reunirnos nuevamente en UNASUR, que reunirnos nuevamente en la CELAC, que comenzar a invadir
Estados Unidos con nuestros migrantes y que presionemos a los hispanos a que participen en las próximas elecciones y que sean los que decidan la política norteamericana para que esta no siga siendo una política que paga mal por nuestros recursos, que nos persigue, que nos pone fronteras, que nos pone migra, que nos asfixia económicamente con mal pago por nuestros productos y materias primas, y donde los salarios no sirven para nada, no alcanzan, donde se viven inflaciones desastrosas como la que vive Venezuela, como la que vive Argentina, y como la que comienzan a vivir toditos los países latinoamericanos que están en una pendiente sin fin. Muchas gracias.